RTP. Le damos la bienvenida a José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de AEVE y coordinador del clúster bananero y platanero. Y con él hablaremos de un tema que algunos de ustedes que nos escuchan sabrán que lo hemos comentado por años ya. El cuco ha mostrado la cara, es la presencia del Fusarium raza 4 confirmada ya en el Ecuador. ¿Qué afectación hemos tenido hasta ahora y qué preparativos se han tomado? Lo escuchamos, José Antonio. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. En efecto, pues lo que estábamos nosotros esperando era el anuncio oficial por parte de la autoridad fitosanitaria de la presencia del hongo Fusarium raza 4. Esto es algo que nos tiene que preocupar, pero es algo en donde hemos venido justamente anunciando y preparándonos para esto. Desde la presencia del Fusarium raza 4 en la región, hace ya varios años, que tuvo presencia en Colombia, en Perú, en Venezuela. Apenas supimos que ya estaba en Latinoamérica, pues empezó un plan nacional de trabajo para prevención en torno al Fusarium raza 4, con capacitaciones, involucramiento de las distintas autoridades y obviamente poder mantener un esquema disciplinado de prevención y también escalar a llegar a capacitar a todos los productores en torno a cuál es el riesgo del Fusarium raza 4, qué medidas deben de tomar. Ha sido un gran desafío. Desde el lado de las autoridades, pues hay varias iniciativas que ellos lo mantienen en torno al tema de prevención, pero desde el lado de nuestro gremio también. Nosotros desarrollamos un proyecto que se llama Safe Banana con la Prefectura de Guayas y Prefectura de Los Ríos, donde hemos llegado a 700 productores, pero a entregar hasta insumos y kits para que ellos puedan tener su prevención. A ver, pero ¿qué significa esto, no? Porque para que nos entiendan la mayoría de nuestros radioescuchas que a lo mejor no conocen del mundo del banano ni control fitosanitario, ¿en qué consiste esta plaga? ¿Cómo afecta? ¿Y estos kits de qué sirven? ¿Cómo le funciona la aplicación del kit al productor? Bueno, esto es una enfermedad de suelo, es un hongo que mata justamente la circulación de la planta, y esta enfermedad de suelo se queda cerca de 40 años dentro del suelo, donde no se puede justamente plantar alguna otra musácea, una enfermedad justamente de las musáceas. Y una de las grandes preocupaciones es que no tiene una cura en sí, no hay un tratamiento verificado en torno a la erradicación de este hongo, y hoy en día se están probando varias variedades en desarrollo, ya sean tolerantes o con posibilidad de resistencia, ya sean en edición genética o transgénicos. Entonces hoy tenemos dos variedades probándose en Ecuador, pero necesitamos traer la mayor cantidad de opciones para ver cuál tiene mejor adaptabilidad en suelo ecuatoriano. La GAT de Israel era una y la otra. El otro es el GAL de Israel, GAL. Y Formosana 208. Formosana, ok. Ahora, con este caso que se presenta en Ecuador, ¿cuáles son las medidas de contención? ¿Qué podemos hacer para que eso no se esparza más? Justamente hablábamos un poco de los temas preventivos que se han hecho en general, pero ahora, ¿cuál es la contención? ¿Y qué se puede hacer a partir de aquí? Ya tenemos la realidad, es esto, ¿qué hacemos después de eso? Primero, hay que ser claros que no existe riesgo para la salud humana ni para las exportaciones, y que la primera línea de defensa está en la finca. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Tener medidas de bioseguridad, y para eso implica justamente mucha disciplina, porque la inversión, lo que se ha estimado en torno a las medidas de bioseguridad por aplicarse, ya ha estado metido o involucrado dentro del precio oficial de la caja de banano desde la primera presencia en la región, desde el año 2019. Entonces, ¿qué esto qué implica? Poder controlar los ingresos, poder cercar también los ingresos a las fincas, tener una disciplina de desinfección de calzados, tener una disciplina de desinfección de herramientas, tener una disciplina, nuevamente, de los controles de ingreso, tener un trabajo también de preparación en torno al manejo de agua. Cualquier vector
que pueda ingresar a la finca, ya sean animales, ya sean pisadas de personas, ya sean herramientas que no hayan sido o no hayan cumplido con un proceso de desinfección, puede involucrarse en un riesgo, incluso los vectores, como acabo de mencionar, de agua. Entonces hay un cuidado y hay una disciplina que se tiene que mantener para blindar tu finca. Y el costo en torno a eso, que ha estado justamente ya involucrado desde hace algunos años, en donde los productores, con el acompañamiento de las autoridades, han tenido que ir implementando, puede tener un rango de entre 4 centavos a 10 centavos por caja hectárea. Y permíteme, solamente para complementar la idea, y porque sí me gustaría explayarme. Mencionabas, por ejemplo, que no tiene ningún riesgo digamos, para las personas, pero también que no existe un riesgo para las exportaciones como tal. Y eso quisiera ampliarlo un poquito más, porque creo que podría ser una preocupación recurrente por parte de nuestra audiencia, ¿no? Que esta plaga llegue Dios no quiera, escalar, y que luego se perjudique en general el comercio, porque dependemos mucho también de esa exportación. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Que si tomamos las medidas de prevención adecuada, si es que cumplimos justamente con todo el esquema de bioseguridad, nosotros podemos convivir con prevención esta alerta. Ahora, si no hay disciplina, si no hay control, si no hay un buen manejo, obviamente ante eso puede, digamos, salir del negocio muchos de los que no han podido desarrollar con disciplina estos procesos. Ahora, la cura efectiva es justamente tener ya una variedad probada, resistente a este hongo en Ecuador, y eso estamos justamente alentando a muchas más opciones. Obviamente tenemos que abrir el campo a lo que estamos probando hoy en día, por ejemplo, que son variedades en torno a edición genética. Sí tenemos que empezar a explorar variedades que, por ejemplo, se están desarrollando hoy, una en Australia de transgénico. Y eso es algo que sí tenemos que empezar a discutirlo en torno a este tipo de emergencias aquí en el Ecuador, sobre todo por el desafío constitucional que tenemos en el tema de transgénicos. Ahora, claro que le he preguntado también a alguna otra gente sobre el tema, pero no me deja llamar la atención cómo ha cambiado el discurso, a lo mejor ha cambiado realmente el trasfondo del tema. Cuando recién apareció el fusario, ¿no? Esto era una cuestión de pánico incluso. Miren lo que ha hecho en Filipinas, cuidado, es el fin de la Cavendish, se va a gastar miles y miles por hectárea para el control fitosanitario, pero lo que escucho ahora, centavitos por caja, es muy distinto. Ha avanzado la tecnología, o quizá la experiencia de los productores del sudeste de Asia se ha transferido a los productores de la región para poder tener un control mayor. Es decir, ya no es este cuco terrible el Fusarium como lo era hace unos años. No, es uno de los mayores desafíos de la industria. Y cuando hablamos de centavitos por caja, o sea, el banano es un producto que ganas por centavos. Sí, márgenes, No, yo sé, entonces, pero era mucho eso, más doloroso como te lo no, presentaban antes. pero es que es doloroso. Si ya vemos el caso de Filipinas, tiene un decrecimiento de cerca de un 40% de su producción a lo largo del periodo que ha venido conviviendo no solo con Fusarium, pero también con desafíos fitosanitarios como el Bonchitop y también el moco bacteriano. Y sin duda, si es que no se genera una disciplina desde el productor para poder cuidar su inversión y sus medidas de bioseguridad, esto puede escalar de manera progresiva y agresiva. Y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo. Hemos venido motivando las medidas de bioseguridad desde la primera presencia de Fusarium en la región. Tenemos un plan nacional de contención de Fusarium junto con las autoridades. Hemos entregado justamente productos para que sea un arranque a que manejen sus medidas de prevención, pero obviamente, si es que esto no se da de manera disciplinada, si es que el productor no lo aplica, pues va a ser un riesgo tremendo para su producción y tremendo también para el país. ¿Cómo así tuvimos una identificación de la presencia del Fusarium en Colombia y Perú por tanto tiempo y aquí recién lo hemos reconocido en Ecuador? Bueno, son protocolos que se manejan a nivel global. La presencia
en Colombia cuando se da dentro de una finca grande, ya sea por cualquier forma que se haya transmitido desde Asia, que haya venido alguien o de alguna forma el hongo. Esta finca, una finca de un productor grande en Colombia, porque la estructura productiva de Colombia o de Centroamérica es totalmente distinta a la nuestra, que tenemos más de 5.400 productores entre esos pequeños, medianos y grandes, y ellos lograron generar un cerco justamente de contención en ese espacio, y a partir de no solo verificar con pruebas internas, pero también cruzarlo con pruebas con laboratorios externos, notificaron que ya había la presencia del hongo. Igual lo hemos hecho acá, ¿no? Justamente cuando se da la sospecha, se activan todos los protocolos de manejo en torno al cerco de donde es la finca 1, una finca en Santa Rosa de 7 hectáreas, con un foco de infección identificado de menos de media hectárea, ¿no? Y ahí es donde se ha aplicado la erradicación, el cerco y el manejo del monitoreo en todos los alrededores de esa hacienda. Obviamente estos esfuerzos tienen que ser permanentes. De llegada al invierno, en el manejo justamente de lluvias e inundaciones, puede generar un gran riesgo para quienes no toman los esquemas preventivos al invierno, y eso sí lo estamos comunicando y haciendo un llamado, como mencioné al principio de la entrevista, que la primera línea de defensa está en las fincas, que tenemos que tomar esto como algo en serio, que las medidas de bioseguridad es una responsabilidad del productor, que ya hemos tenido a nivel nacional campañas de comunicación, de capacitación, entrega incluso de productos para que puedan tener ese arranque, que las medidas de bioseguridad, el costo ya ha estado involucrado dentro de las negociaciones del precio oficial a partir de que tuvimos presencia en Colombia. Y eso es lo que venimos justamente a comunicar. Y en ese sentido, bastante claro el tema de cómo desde los productores debemos también, o se debe, tener esos controles y demás. Pero ya mirando en los siguientes pasos, ¿qué más se puede hacer por parte de las autoridades públicas? ¿Qué más podríamos o qué se les puede pedir o en qué más podemos trabajar en conjunto, productores, ciudadanía, autoridades públicas, para justamente prevenir que esto siga escalando? Bueno, en principio, mantener los esquemas del Plan Nacional de Fusarium que se han venido trabajando, ampliar los esquemas de capacitación, las comunicaciones en temas de prevención, y también justamente motivar y dar las mayores facilidades para el ingreso de otro tipo de variedades, ya sea en edición genética o ya sea que trabajemos el espacio en torno a los desarrollos de transgénicos, que es algo que sí tenemos que revisarlo, y probar la mayor cantidad de variedades que se están justamente desarrollando, ya sea como resistentes o tolerantes en el país, para ver cuál se adapta mejor a suelo ecuatoriano. Y además también tenemos que motivar en ese sentido, en poder traer lo mejor que se está desarrollando afuera e integrarlo con los desarrollos internos, fortaleciendo nuestros esquemas de investigación. Ha mencionado en algunas ocasiones el tema de transgénicos, y justamente me voy a salir un poquito del tema, pero creo que van de la mano. Quisiera también, para que nuestra audiencia entienda, qué son los transgénicos, qué consecuencias positivas o negativas conlleva, y sobre todo cuál es el estatus actual de eso en el ámbito legal ecuatoriano. Creo que tener ese contexto sí sería pertinente. Bueno, dentro de la investigación obviamente tenemos expertos en torno al desarrollo científico que pueden dar con mucha más amplitud los puntos más técnicos, pero ya cuando hablamos de edición genética son variedades que se tratan dentro del mismo gen, y cuando hablamos de transgénesis es que traes un gen externo a esa variedad o a ese desarrollo. Entonces, por eso es transgénesis. Y dentro de Ecuador, una de las limitantes que tenemos constitucional es que el proceso para aprobar una semilla transgénica implica tener la votación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces, es un gran limitante ante una emergencia como la que hoy tenemos en torno al sector bananero, de que si hay una posibilidad
de probar una variedad resistente o tolerante de las cuales se está promocionando, en este ejemplo que estoy poniendo en Australia, desde la Universidad de Queensland, pues nos limita el proceso y nos limita a seguir trabajando con otras variedades que también se están desarrollando en edición genética. Y hoy lo que estamos diciendo es tenemos que tener todas las opciones a nuestro alcance, probándose en suelo ecuatoriano, porque tenemos esa limitante en semillas transgénicas, pero somos importadores y consumidores de productos transgénicos. Entonces ahí tenemos una incoherencia en torno a los procesos nuestros en el manejo de este tema. Entonces no es que está prohibido constitucionalmente, sino que es complicado porque necesitas la aprobación de las terceras partes. De la Asamblea Nacional. De la Asamblea, claro. Para un tema lo de... que necesitas para poder sacar un presidente de la República. Sí, ¿no? Sí, es un poco extraño. O sea, existe todo tipo de regulaciones en el mundo muy distintas. La Unión Europea es relativamente rígida, en los Estados Unidos poco les importa. En Ecuador, como siempre, nos inventamos una forma muy criolla de manejar el tema. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ingeniero, quisiera entender un poco más también lo del moco, porque usted maneja también este clúster que es bananero y platanero, y esta otra musácea no ha tenido el mejor de los años, en parte por esta plaga del moco, que a lo mejor valdría la pena que nos explique un poco cómo es distinta al fusarium. Claro, afecta más al plátano que al banano, y también porque pues la emoción por los precios del cacao ha hecho que muchos plataneros, pequeños plataneros sobre todo, dejen la producción de plátano y se pasen al cacao como su producción principal. Bueno, el tema del moco y el fusarium, uno de los desafíos es que los síntomas son parecidos, pero el fusarium es un hongo y el moco es una bacteria. O sea, el moco yo sí lo puedo tratar haciendo un vacío biológico, trabajando los suelos con distintos microorganismos, y obviamente el periodo de tratamiento de ese suelo son hasta 12 semanas, con inversiones también importantes que uno tiene que hacer para recuperar ese hectareaje, pero también la prevención es mucha disciplina, bioseguridad, ¿no? Y lo que ha pasado justamente con el moco ha sido como un ejemplo de lo que podría pasar justamente con fusarium si no tratamos este tema desde la finca, desde esa primera línea de defensa. Y si bien hemos tenido desde el lado de plátano una propagación bastante agresiva del moco bacteriano, que después pasa también a algunas zonas de producción de banano, esta variedad de moco en este sentido, porque ya hemos convivido a nivel regional con esta bacteria, se ha desarrollado con mucha más agresividad. Y eso ha hecho obviamente que se pierdan algunos esquemas de plantación, se ha mezclado con temas de clima, también se ha mezclado con estas transiciones productivas, pero también en el caso del plátano se ha mezclado con el crecimiento de la industria, ¿no? Y ahí hay un gran vocero desde el clúster bananero y platanero del Ecuador, que es la Asociación de Exportadores de Plátano, que es su director ejecutivo Eduardo Manrique, que en cualquier momento también puede ampliar el esquema del plátano, porque así dentro del clúster tenemos varios actores, claro, y varios voceros, y mi rol de coordinador es siempre poder tratar los temas y poder llegar a consensos para poderlo presentar. Pues muy bien, ya nos quedamos con un tema pendiente, que a lo mejor tenemos una invitación pendiente para la producción, sería muy interesante ahondar en el mundo del plátano, pero hasta eso nos vamos bien informados con la visita de José Antonio Hidalgo de la AEBE y del clúster bananero y platanero. Un buen día para usted. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a un breve corte comercial, pero unos minutos ya regresamos con más aquí en RTP. RTP.